Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva conferencia del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy estaremos viendo la conferencia número 10 del temario de fase A, titulada Los siete cuerpos. Entonces aquí vamos a ver lo que hemos mencionado en algunas conferencias, que somos de constitución septenaria, donde tenemos el cuerpo físico y el cuerpo vital. El cuerpo físico, que es este que conocemos de carne y hueso, el cuerpo vital, que es la energía del cuerpo físico, que es el segundo cuerpo, y tenemos otros cuerpos que están en embrión y hay otros cuerpos superiores a los que no tenemos acceso porque debemos crear esos cuerpos que están entre el cuerpo físico y el vital y los cuerpos superiores que son el búdico y átmico. Entonces vamos a ver las características de cada uno de estos cuerpos en esta conferencia. Entonces vamos a ir dando inicio a esta conferencia del día de hoy. Entonces el objetivo, conocer cada uno de estos siete cuerpos, las funciones que tienen cada uno, el desenvolvimiento, la naturaleza, las leyes que maneja y cómo podemos crearlos a través de la práctica del suprasexo. Porque recordemos que hablábamos en conferencias anteriores, para tener presencia en cada una de las siete dimensiones principales de la naturaleza, debemos tener creados estos cuerpos internos. Sin estos cuerpos, o sea, únicamente con el embrión, podemos llegar a visitar estas dimensiones, pero solo en la parte lunar. Eso lo vamos a ver mejor en la siguiente lámina. Acá, donde vemos pues los cuerpos que tenemos lunares, el cuerpo físico que lo tenemos condensando de una manera negativa por la fornicación, el cuerpo vital, que es el que les mencionaba, la energía del cuerpo físico, lo que le da el tiempo de duración al cuerpo físico, que es ese cuerpo vital, también lo tenemos en estado lunar, bastante deteriorado, por eso las distintas enfermedades que manifiesta el cuerpo físico. Y el cuerpo astral lo tenemos es en embrión, que recordemos vimos la conferencia número 3 de la fase A, donde hablamos de que con este principio de cuerpo astral tenemos la oportunidad de hacer la práctica del desdoblamiento astral consciente e ir a hacer investigaciones en la parte lunar, en la parte de nuestros defectos psicológicos, al plano astral o quinta dimensión en su parte inferior. Tenemos el cuerpo o principio de cuerpo mental, que es ese pequeño embrión que tenemos, a través del cual también podemos visitar esa quinta dimensión en su piso superior, que es esa parte mental dentro de nosotros mismos, esa quinta dimensión, en la parte lunar. Y está el principio de cuerpo causal, que es esa pequeña voluntad que tenemos para mantenernos en la obra. Sin embargo, cuando empezamos a crear los cuerpos, a pasarlos ya a solares, ya allí vamos teniendo esa presencia en esa dimensión. Entonces, el cuerpo físico que ya lo tenemos, debemos regenerarlo a través de la práctica del suprasexo. El cuerpo vital, esa parte energética de nuestro cuerpo físico, pues también debemos regenerarlo para pasarlo a solar. Y el cuerpo astral, mental y causal sí debemos crearlo, que también es a través de la práctica del suprasexo, que creamos ese cuerpo astral, creamos ese cuerpo mental y creamos el cuerpo causal o cuerpo de la voluntad. Los cuerpos búdico y átmico solares, esos ya los tenemos, pero necesitamos regenerar estos primeros dos cuerpos y crear estos siguientes tres cuerpos para poder hacer esa conexión de lo que es nuestra tierra con lo que es nuestros cielos. Entonces vamos a ir hablando de cada uno de estos cuerpos. Está el cuerpo físico, que tiene su asiento en el aparato sexual, es de naturaleza celular, relacionado con el elemento tierra, y allí pues las inteligencias de la tierra, que son los gnomos y pigmeos, relacionado con nuestro centro sexual, donde se maneja la energía creadora sexual. Entonces, por eso la importancia de trabajar los yoes de la lujuria para llegar a alcanzar la castidad. Trabaja con el hidrógeno 48,
sea, es esa misma cantidad de leyes que hay en esta tercera dimensión y esa misma cantidad incluso de nuestros cromosomas, que la ciencia oficial pues conoce solo 46 cromosomas, pero allí faltan los dos cromosomas etéricos que completan esos 48 cromosomas correspondientes a esas 48 leyes a las que estamos sometidos en esta tercera dimensión. Entonces, este cuerpo debemos regenerarlo ya que lo poseemos, pero como les decía, pues estamos condensando de una manera negativa. Por eso tiende este cuerpo a enfermarse, a tener dolencias, y cuando no trabajamos sobre nosotros mismos, pues ese cuerpo se va deteriorando hasta llegar a la vejez, a la decrepitud y a la muerte. Entonces, para pasar ese cuerpo físico lunar, pasarlo a solar, pues debemos trabajar con los tres factores de la revolución de la conciencia. Como base siempre va a ser la muerte psicológica para rescatar conciencia. Trabajar esos yoes de la lujuria para ir teniendo control sobre nuestro aparato sexual. Y en la medida en que vamos trabajando para tener el control de nuestro aparato y regenerar incluso ese aparato sexual, pues allí vamos ganando ese control sobre ese elemento tierra en nosotros. Entonces es ese control para no fornicar, es ese control en el trabajo de la muerte psicológica de los yoes de lujuria que van haciendo que se vaya alcanzando la castidad, donde tenemos que trabajar pues mucho lo que es el instinto, ese instinto animal que nos lleva a fornicar, a expulsar la energía creadora sexual del cuerpo a través de la eyaculación y el orgasmo. Y en la medida en que vamos obteniendo ese control de nuestro aparato y regenerando incluso ese aparato, pues allí vamos regenerando ese primer cuerpo que es el cuerpo físico. Entonces allí lo estaríamos pasando de lunar a solar. Este cuerpo, cuando empezamos a condensar energía en nuestra columna, pues se va regenerando el cuerpo físico y el cuerpo vital al tiempo, porque son dos cuerpos que están uno superpuesto en el otro, pero solo hasta un punto se regeneran los dos al mismo tiempo y después de que se llega a ese punto ya se culmina, o sea, se sigue trabajando únicamente en la regeneración del cuerpo físico y allí sí se pasa entonces a trabajar en la regeneración del segundo cuerpo, que es el cuerpo vital o etérico. También maneja 48 leyes, por lo que les decía, es un cuerpo superpuesto a este cuerpo físico. Tiene naturaleza etérica o energética o vital, porque es el que le da la fuerza, la energía al cuerpo físico. Está relacionado con el elemento agua, ya ahí no es la tierra, ya no son las inteligencias de los gnomos y pigmeos, sino que ya acá las inteligencias del agua, que son las ondinas y nereidas. Entonces, cuando hablamos de las inteligencias de esa dimensión, también nos referimos a que cuando la persona va regenerando el cuerpo físico y llega a ese punto donde ya lo regenera, pues se gana el dominar a las inteligencias de la tierra, a los gnomos y pigmeos. Y también cuando llega acá, que regenera el cuerpo vital o etérico, pues ya allí que tiene control de sus aguas internas, que es nuestra propia energía creadora sexual, cuando ya se tiene ese control sobre nuestras aguas, pues allí ya se tiene o se gana esa capacidad de gobernar a las inteligencias del agua, que son las ondinas y nereidas del agua. Está relacionado con el centro instintivo, por eso en ese trabajo de regenerar nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo vital es muy importante que se empiece a trabajar de manera continua, de manera seria, el trabajo sobre el instinto, o sea, de procurar hacer meditaciones reflexivas en torno a lo que son todas las sensaciones lujuriosas que están grabadas en nuestro cuerpo. Y están grabadas precisamente en esas aguas internas en nosotros. Produce la energía vital, esa que le da la fuerza, el ánimo al cuerpo físico. Trabaja también con hidrógeno 48 porque obedece a las mismas leyes de la tercera dimensión, esas 48 leyes del plano físico. Y este cuerpo también debemos regenerarlo ya que también lo poseemos.
Entonces, para llegar a obtener ese control sobre nuestras propias aguas internas, que como les decía es nuestra energía contenida en nuestras glándulas sexuales, es alcanzar ese punto donde ya no se fornique, o sea, donde ya se tenga control sobre el aparato, donde la persona cuando ya regenera este cuerpo vital o etérico, pues ya ha trabajado a un punto lo que es el instinto, ya ha trabajado a un punto en la eliminación del yo fornicario, donde la persona ya obtiene un control sobre su aparato sexual y allí cuando regenera este cuerpo, pues ya allí tiene, digamos, un buen control sobre el aparato sexual donde ya la persona no fornica. Incluso se dice que se le cierran los esfínteres donde la persona ya, hasta incluso queriendo fornicar, pues se le complicaría porque ya tiene ese control ya sobre el aparato sexual. Entonces, esa regeneración del cuerpo físico y del cuerpo vital, o sea, de la tierra en nosotros y de las aguas en nosotros, pues implica un trabajo fuerte, como les decía, en los yoes de la lujuria. Porque para controlar nuestra tierra, que es nuestro cuerpo físico y nuestro aparato, y llegar a controlar lo que son nuestras aguas, que esa energía vital en nosotros ya no se expulse hacia afuera con el orgasmo y la eyaculación, sino que se canalice hacia adentro y hacia arriba, pues requiere de un trabajo, como les decía, un trabajo serio para la eliminación de todas esas sensaciones grabadas por todo nuestro cuerpo y que están allí en nuestras aguas. Entonces, ese trabajo en la muerte del instinto es lo que nos va a permitir llegar a regenerar este cuerpo vital o etérico. Entonces, vamos a pasar al siguiente cuerpo, que es el cuerpo astral. Este ya tiene la mitad de las leyes. Ya no es de naturaleza celular como el cuerpo físico, sino que ya este es de naturaleza molecular. Está relacionado con el elemento fuego y allí las inteligencias del fuego, que son las salamandras del fuego. Entonces, una persona cuando ya crea su cuerpo astral, pues se gana el dominio o el gobernar a esas inteligencias del fuego, que son las salamandras del fuego. Está relacionado con el centro emocional. Recordemos que cuando hablábamos sobre la práctica del desdoblamiento astral, decíamos que esa quinta dimensión en nosotros, en su parte inferior, son nuestras emociones. Por eso cuando vamos a hacer la práctica de desdoblamiento astral, pues debemos mantener esa emoción calmada, o sea, ni asustarnos ni alegrarnos mucho, porque sencillamente pues nos regresaríamos al cuerpo físico. Entonces, allí también pues maneja nuestro fuego interior. Recordemos que nuestras emociones generan ese ánimo para hacer las cosas. Entonces, uno cada vez que tiene un deseo de hacer algo, desea comer, desea bailar, desea fornicar, desea hablar, desea conversar. Entonces, cada vez que hay un deseo de hacer algo, incluso hasta hacer un trabajo de la conciencia, que está ese deseo, ese fuego, allí es donde tenemos que observar, pues, ese fuego a quién se le va a entregar. O sea, esa fuerza interior en nosotros que nos motiva a hacer, pues, a quién se la vamos a entregar. Cuando cedemos al defecto psicológico, pues nos genera mayor esclavitud. Cuando practicamos la muerte psicológica y ese fuego lo recuperamos para el trabajo de la conciencia, pues allí entonces vamos desarrollando ese fuego interior en nosotros y vamos obteniendo ese control sobre el fuego dentro de nosotros y de esa manera vamos regenerando nuestro cuerpo, creando nuestro cuerpo astral. Entonces, trabaja con hidrógeno 24, que como vemos pues ya son la mitad de las leyes. Cada vez que vamos ascendiendo en cada una de estas dimensiones, vamos viendo cómo incluso también las notas musicales van yendo en ascenso, donde cada vez esas notas musicales son más sutiles. En el cuerpo físico hablábamos del do, en el cuerpo vital del re,
y acá en el cuerpo astral entonces ya estamos en la nota musical mi. Entonces, pocos seres humanos poseen este cuerpo astral, pero tenemos la capacidad de crearlo con la práctica del suprasexo. Ahora vamos a pasar a ver el siguiente cuerpo, que es el cuerpo mental, para llegar a habitar esa quinta dimensión en su parte superior. Acá tenemos la mitad de las leyes del cuerpo emocional, del cuerpo astral. Este ya no es de naturaleza molecular, sino que ahora es de naturaleza atómica, porque como les decía, recordemos que siempre vamos a ir ascendiendo en niveles de conciencia y ascendiendo en niveles cada vez más sutiles. Está relacionado con el elemento aire y las inteligencias del aire, que son los silfos y sílfides del aire. Cuando ya una persona trabaja para controlar su aire interno, que son nuestros pensamientos, pues se gana el derecho de gobernar a las inteligencias del aire, que como les decía son los silfos y sílfides del aire. Relacionado con el centro intelectual y maneja lo que es la energía mental, o sea, todo lo que son nuestros pensamientos. Trabaja con el hidrógeno 12 y pocos seres humanos poseen este cuerpo mental, pero tenemos la capacidad a través del trabajo con los 3 factores de la revolución de la conciencia de crear este cuerpo mental. Cuando ya la persona tiene dominio de su mente, donde ya logra esa capacidad de aquietar la mente, eliminando todos esos pensamientos que generalmente pues vienen a nuestra, o sea, se van consumiendo nuestra energía mental. Cuando la persona logra mantener esa mente en silencio a través del trabajo interior, pues allí va creando lo que es su cuerpo mental. Y pues como veíamos en los anteriores puntos, ya cuando la persona logra el control de su parte interna mental, o sea, digamos, de los pensamientos en nosotros, pues logra también tener el dominio sobre las inteligencias del elemento de esa energía, que es la energía del aire, y en ese punto donde ya crea el cuerpo mental, pues se gana esa, digamos, esa capacidad de gobernar a las inteligencias del aire. Ahora vamos a pasar a el cuerpo causal o cuerpo de la voluntad. Allí vamos viendo cómo también en la medida en que vamos subiendo, también vamos viendo que van subiendo en cada uno de los centros de la máquina humana. Acá ya este cuerpo causal o cuerpo de la voluntad se encuentra acá en el centro motor. Ya maneja la mitad de leyes del cuerpo anterior. Acá ya son 6 leyes, es de naturaleza electrónica, esa parte negativa de ya va. No, estábamos acá. Esa parte negativa del átomo. Que disculpan que no me llegaba la palabra. Ok, entonces tiene naturaleza electrónica, esa parte negativa del átomo, es nuestra alma humana, donde recordemos que ya cuando se crea ese cuerpo causal o cuerpo de la voluntad, la persona ya ha desarrollado, su alma humana. Maneja el éter y está relacionado con nuestro centro motor. Maneja lo que es la energía motriz, trabaja con hidrógeno 6, o sea, esas aguas en nosotros cuando ya se han purificado a ese nivel de hidrógeno 6, y pocos seres humanos lo poseen. Debemos crear también ese cuerpo causal o cuerpo de la voluntad. Entonces, cuando se crea, pues ya pasa de ser solo un embrión, en estado lunar, pues ya pasaría a ser un cuerpo solar. Ahora vamos a pasar a lo que es el cuerpo búdico o cuerpo de la conciencia. Maneja igual 6 leyes, tiene naturaleza magnética, la parte positiva del átomo,
conformada por protones. Es nuestra alma divina porque recordemos que ya cuando llegamos acá creamos el alma humana y acá está el alma divina, que ese cuerpo, como les decía, no cayó, ese cuerpo sí está levantado, pero tenemos que crear nuestra alma humana para que esa alma humana tenga la oportunidad de unirse al alma divina. Está relacionado con el centro emocional superior en la glándula pituitaria, maneja el akasha, o sea, el crear a través del verbo. Se encuentra levantado en todos los seres humanos, pero necesitamos crear nuestra alma humana para que pueda unirse a los centros superiores. Allí en el cuerpo búdico o cuerpo de la conciencia, recordemos que encontramos también el sentido de la autoobservación. O sea, esa capacidad emocional superior de hacer en función de la conciencia, de observarnos, de observar cada uno de nuestros propios defectos psicológicos y de juzgarlos o juzgarnos para llegar entonces a comprenderlos y eliminarlos para rescatar de allí la sabiduría que tienen atrapada. Ahora pasemos al cuerpo átmico, que ya maneja la mitad de las leyes. Maneja 3 leyes, tiene naturaleza lumínica o de luz o fotónica. Es lo más bajo que puede llegar nuestro ser, porque nuestro ser viene pues del sagrado sol absoluto, donde se maneja una sola ley, pero ese ser puede bajar allí a esas 3 leyes, hasta allí es lo más bajo que puede llegar. Viene del mundo del espíritu, relacionado con el centro intelectual superior en la glándula pineal. A esta altura se encuentra levantado en todos los seres humanos porque, como les decía, esos cuerpos superiores sí están levantados, sí están solares, pero debemos crear los cuerpos de tierra, que son regenerar cuerpo físico, cuerpo vital, crear cuerpo astral, mental y causal, y ya cuando se crean esos 5 cuerpos de tierra, allí sí nos podemos unir a los cuerpos que representan los cielos en nosotros, que son el cuerpo búdico y átmico. Ya acá se maneja la nota musical si. Miren que ya íbamos do, re, mi, fa, sol, la, si. Ya acá se maneja entonces el momento donde ya se puede ir a un do superior. Permítanme por acá. Ahora bien, ¿cómo se fabrican estos cuerpos existenciales del ser? Porque, o sea, se ve todo muy bonito, tenemos esa capacidad, las personas deben tener su cuerpo físico en buen estado, o sea, sus glándulas sexuales en buen estado. Allí vamos a ver, pues, algunos de esos requerimientos que se necesitan para llegar a crear estos cuerpos existenciales del ser. Se hace a través de la práctica de sexo superior o práctica de transmutación sexual o la práctica de arcano, que debe hacerse en fidelidad, castidad y amor, eso nos muestra es que debe ser con una sola pareja del sexo opuesto. Entonces se hace con una sola pareja porque el magnetismo que se llega a crear con esa pareja pues es único y particular de la pareja, y si la persona llega a tener a relacionarse sexualmente con otra persona después de haber transmutado con una pareja, pues pueden llegar incluso a sacarlo de la obra y quemarle en la dichitra, que es el conducto por el que asciende la energía creadora sexual de las personas que ya han prendido el fuego. Debe hacerse en castidad, donde no se fornique. Y allí vamos a tocar un tema que pues muchas veces es espinoso, porque muchas veces se llega a confundir lo que es el celibato con lo que es la castidad. Y en realidad no es una persona célibe, no es casta. En realidad vamos a ver en la medida en que vamos avanzando en las conferencias, pues cómo en realidad el celibato es la parte más alejada de la castidad, porque resulta que una persona cuando ya es célibe no tiene el más mínimo interés en ir a la práctica de sexo. Y para llegar nosotros a
voltear nuestras aguas, o sea, esas aguas que están ahora mismo siendo fornicadas hacia afuera, pues llevar esas aguas ahora, cambiarlas, que en lugar de ir hacia afuera y hacia abajo, ahora vayan hacia adentro y hacia arriba para crearnos internamente, pues se necesita una pareja. Entonces, si la persona es célibe, pues no tiene el más mínimo interés de unirse en pareja y de esa manera pues no tiene la oportunidad de hacer el trabajo. Entonces debemos llegar a comprender que la castidad es cuando se va a la práctica del suprasexo a canalizar ese líquido seminal en nosotros, que es la fuerza de Dios dentro de nosotros, canalizarla hacia adentro y hacia arriba de una manera casta, de una manera pura, y esa pureza se va a ir ganando con el trabajo de la muerte psicológica, y de esa manera ir esa energía que vamos liberando con la muerte psicológica se va condensando en nuestra columna para ir creando los cuerpos existenciales. Esa práctica también debe hacerse en amor, donde debemos, digamos, reflexionar sobre lo que conocemos como amor, porque lo que conocemos hasta ahora como amor en realidad es un falso amor que está muy condicionado a todo lo que es el ego en nosotros. El amor que se va a desarrollar con la práctica del suprasexo, pues ya está más vinculado hacia el anhelo espiritual de conectarse cada uno con su propia energía, o sea, cada uno con esa energía que nos une a nuestro propio Dios interno, y de esa manera pues hacia la pareja física que se nos da para hacer la obra, pues se llega a desarrollar un cariño y un respeto muy grande, porque es con esa persona que vamos a llegar a unirnos a nuestra propia energía, o sea, a nuestro Dios interior. Vamos a recordar que si hay algún tipo de pregunta, pues pueden dejarla en las páginas de Facebook o en la de YouTube, y pues por allí mismo estaríamos contestándole, o por el número que les damos siempre de contacto, o el día domingo cuando hacemos el horario de fogueos. Entonces, bien, vamos a aclarar un poco sobre la práctica del suprasexo, donde, ya va, acá nos saltamos una de las láminas. Para hacer la práctica del suprasexo, recordemos que debe hacerse la conjuración del belilín y el círculo mágico. Para las personas que estén viendo la conferencia, que de repente pues no recuerden, la conjuración del belilín y el círculo mágico es la conferencia número 7, que está en la página de Conocimiento de Sí Mismo Venezuela de YouTube. Se hace esta conjuración de belilín y círculo mágico. Nunca debe hacerse una práctica de suprasexo sin hacer la conjuración del belilín y del círculo mágico, porque recordemos que vamos a hacer una práctica de alta magia, donde esa energía que es altamente poderosa, de hecho es lo más poderoso que existe en el universo, a través de esa energía creadora sexual se crea todo lo que existe en el universo, lo crean ese universo, lo crean los dioses a través de esa misma energía. Por eso no puede hacerse una práctica de suprasexo sin haber hecho conjuración de belilín y círculo mágico, de manera que la pareja quede encerrados y protegidos en ese círculo mágico para hacer su práctica. Se hace la súplica de asistencia al Padre Interior y a la Madre Divina para hacer la práctica. Cada uno pues hace su petición interna. Posteriormente se pasa a prender el fuego con caricias y besos hasta lograr una perfecta potencia sexual, donde haya lubricación del yoni femenino, el órgano sexual femenino, y la erección en el hombre, o sea, el del falo u órgano sexual masculino. Una vez que ya se da la activación de esa energía, donde ya hay potencia sexual en el hombre y en la mujer, pues allí se procede a la conexión del pene en la vagina o del lingam en el yoni. Importante tener en cuenta que durante la práctica debe manejarse una buena concentración, una buena imaginación y una buena voluntad. O sea, para estar concentrados, que la misma palabra concentración significa la conciencia centrada en la acción, es mantenernos allí.
en lo que estamos, en la práctica del suprasexo, manteniendo todos nuestros centros allí en la práctica que estamos ejecutando. Con un buen proceso de imaginación, que de hecho, pues esto podemos hacer, digamos, unirlo a la petición que hacemos a nuestro Padre y a nuestra Madre Divina, que nos den concentración, imaginación y voluntad en la práctica, porque necesitamos también tener una buena imaginación donde vamos a imaginar cómo entra el aire a nuestros pulmones, cómo baja nuestras glándulas sexuales, cómo se canaliza por toda nuestra columna hasta llegar a los centros superiores para llegar a hacer la mantralización. Y tener pues también voluntad para la práctica, porque recordemos que necesitamos estar presentes en el aquí y en el ahora cuando estamos haciendo nuestra práctica de suprasexo. Ahora sí vamos a pasar a explicar, como vimos en la conferencia número 1, acá se vuelve a explicar cómo se hace la práctica, que tiene un proceso respiratorio en 3 etapas, donde está inhalación, retención y exhalación. Cada una de estas etapas se sugiere que en la medida en que se tenga la capacidad pulmonar, pues se haga de 20 segundos, o si la persona pues no le da la capacidad para llegar a los 20 segundos, pues entonces lo va haciendo, digamos que hasta donde pueda, hacer esa inhalación lo más profunda que se pueda, la retención lo más, el lapso que más pueda, y la exhalación con el lapso que más pueda según su capacidad pulmonar, en la medida en que se va pues ajustando a que llegue a esos 20 segundos. Sin embargo, esto no debe, digamos, estresarnos o que nos vaya a causar una distracción en la práctica, sino buscar maneras de que se haga pues bien relajados, bien concentrados, haciéndolo lo más lento posible, sin apuros, pero sin que nos vaya a distraer tampoco el hecho del tiempo que vaya a durar, ¿no? Entonces, acá vemos el proceso en el hombre del lado derecho, en la mujer del lado izquierdo. Allí vamos a ver el hilo azulito, nos va mostrando la inhalación. Cuando se culmina el hilo azulito, pues ya allí se da la retención, donde se ve cómo asciende todo ese hilo dorado que asciende. Es en el momento en que se está reteniendo, y ya cuando llega aquí a la glándula pituitaria, que se va a exhalar, pues allí sí, o sea, vamos a exhalar mantralizando con la vocal I primero, después con la vocal A y después con la vocal O. Entonces vamos a describirlo nuevamente. O sea, la persona ya está conectada con su pareja y entonces inicia el proceso de inhalación. Inhala lenta y profundamente, donde imagina cómo el aire llega a sus pulmones, baja hasta las glándulas sexuales, en los ovarios en la mujer, en los testículos en el hombre. Allí retiene y entonces imagina cómo el hilo dorado baja hacia el útero en la mujer, hacia la próstata en el hombre. Desde allí, desde el útero en la mujer y la próstata en el hombre, desde allí se va a impulsar ese aire hacia el coxis, y del coxis va a empezar a subir por nuestra columna vertebral en ese tiempo en que estamos reteniendo, porque recordemos, inhalamos, llega acá, retenemos, lo bombea el útero hacia el coxis, del coxis empieza a subir por nuestra columna, imaginamos cómo llega acá a la glándula pituitaria, y cuando llega allí exhalamos mantralizando. Y entonces nuevamente volvemos a iniciar, inhalando nuevamente, lenta y profundamente, imaginando cómo pasa por nuestros pulmones, baja nuestras glándulas sexuales, volvemos a retener, imaginamos cómo pasa al útero, del útero se bombea hacia el coxis, y del coxis empieza a subir nuevamente por nuestra columna, llega nuevamente a la glándula pituitaria, o sea, hace esa forma de bastoncito. Y allí vamos a exhalar con el mantra A. Se vuelve a repetir nuevamente el procedimiento. Inhalamos, imaginamos que baja a los pulmones, llega a las glándulas sexuales, a los ovarios en la mujer, los testículos en el hombre. Se retiene,
pasa ese aire al útero en la mujer o a la próstata en el hombre, de allí se bombea al coxis, imaginamos cómo sube, llega nuevamente, o sea, hace ese bastoncito, llega nuevamente a la glándula pituitaria y exhalamos con el mantra o. Entonces, como vemos acá, vocal por vocal, repitiendo todo el procedimiento respiratorio para cada vocal, mientras está conectado con la pareja. Cuando la potencia sexual baja un poco, o sea, donde se ve que cede un poco la erección en el hombre o la lubricación en la mujer, pues se vuelve nuevamente al proceso de caricias y besos para recobrar esa potencia sexual, porque no se debe esperar que la potencia baje completamente, porque si baja completamente, pues hasta allí dura la práctica. Entonces lo ideal es hacer movimientos suaves, no movimientos bruscos, porque no se busca tampoco que se llegue a la sobreexcitación. Y en esos movimientos suaves ir recuperando la potencia sexual para seguir con el procedimiento de inhalación, retención y exhalación, mantralizando los mantras I, A, O. Entonces, mientras haya potencia sexual, seguimos haciendo el proceso respiratorio y mantralizando. Volvemos a mantralizar la I, volvemos a mantralizar la A, volvemos a mantralizar la O. Si aún hay potencia, volvemos nuevamente. Cuando ya uno de los dos ya no tiene potencia sexual, bien que el hombre ya no tenga erección o que la mujer ya no tenga lubricación, pues hasta allí llega la práctica. Como vemos, la práctica se prolongará durante todo el tiempo que la pareja lo desee, siempre que haya potencia sexual, pero deberán retirarse sin eyacular o sin derramar la energía creadora sexual, o sea, sin que haya eyaculación, sin que haya orgasmo. Con paciencia, prudencia y perseverancia se irá avanzando vértebra por vértebra y cuerpo por cuerpo, porque pues vamos a mencionar, para regenerar el cuerpo físico, este trabajo en el que estamos mantralizando, se va condensando la energía, o sea, una vez que mantralizamos, esa energía que hemos liberado con la muerte psicológica se va condensando en nuestras vértebras de nuestra columna vertebral. Entonces, mientras más practicamos la muerte psicológica, pues tendremos más esencias liberadas para ir condensando en nuestra columna. Entonces, para que empiece ese trabajo de condensación, pues ya vamos a ver en una conferencia de fase B que debe darse algo que se llama la prendida del fuego. Sin embargo, pues parte todo es desde acá, desde la práctica del suprasexo, donde no haya pérdida de la energía creadora sexual, donde no se llegue a la eyaculación y el orgasmo, donde todas esas manifestaciones de lujuria que se vayan sintiendo en la práctica, pues deben llevarse a la meditación reflexiva para hacer un trabajo de muerte psicológica, donde cada uno de esos detalles de la lujuria pues se vayan trabajando con la muerte psicológica. De esa manera iremos purificando, limpiando nuestra práctica de suprasexo de todo lo que es la lujuria que hemos desarrollado pues en esta existencia. Importante, la práctica debe hacerse una sola vez por noche, porque las glándulas trabajan alternadas una por noche. Concentrarse cada uno en sus genitales, pues cada uno trabaja con su propia energía. O sea, uno no, acá tenemos que llegar a comprender pues que esta práctica de sexo superior no tiene nada que ver con la práctica de sexo que conocíamos hasta que llegamos al conocimiento, porque nosotros estábamos, o sea, conocíamos el sexo únicamente como una vía para desarrollar el placer carnal. Acá se busca es eliminar todo lo que es el placer carnal para llegar a experimentar el placer de la conciencia. Ese placer de la conciencia pues se va a llegar a experimentar es cuando la práctica ya se haya purificado a un cierto nivel, donde pues ya podamos llegar a percibir lo que es el samadhi, digamos, esa energía de Dios en nosotros que se puede llegar a sentir cuando ya esa práctica de sexo ya se ha limpiado en buena parte, en buena medida, de los defectos de la lujuria.
Eh, Vamos a ver por acá. Luego de la práctica, esperar un mínimo de 2 horas para bañarse. No se debe practicar durante el periodo menstrual de la mujer. Se deben esperar, respetar 7 días. Si la mujer tiene un proceso de periodo menstrual que le dura 3 días, 4 días o 5 días, de igual manera se debe respetar 7 días completos sin hacer la práctica de suprasexo. No se debe practicar en estado de embarazo ni en periodo de lactancia. Se recomienda 6 meses de lactancia materna donde no se haga la práctica de suprasexo con la pareja. Durante ese tiempo, pues se recomienda es que la pareja pues sublime, en este caso pues el hombre. Ser pacientes y constantes para ir controlando y eliminando ese yo de la fornicación. Perdón. Mucha autoobservación durante el día para ir observando pues todas esas identificaciones que se dan a lo largo del día, todas esas identificaciones que terminan activando nuestro aparato sexual o activando todo lo que es la lujuria emocional y sexual, estar observando durante todo el día esa actividad en nuestros centros para ir rescatando chispas de conciencia que, como les decía, esas chispas liberadas son las que vamos a través de la práctica del suprasexo a condensar en nuestra columna. Entonces allí debemos observar cómo es un trabajo activo que necesitamos hacer, donde ver la práctica del suprasexo como algo que nos va a permitir ir desarrollando esos cuerpos internos, pero que requiere de todo un trabajo. O sea, ir limpiando nuestras aguas requiere de que estemos practicando la muerte psicológica durante todo el día. Por eso se dice que la muerte psicológica es la base de todo este trabajo, porque si no liberamos chispas de conciencia, pues no tendríamos esa materia prima que se requiere para hacer estos trabajos de creación de nuestros cuerpos a través de la práctica del suprasexo. Entonces es importante que lleguemos a comprender que una obra de amor se alimenta con amor, porque recordemos que la creación de nuestro cuerpo se hace a través de la práctica de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Y allí están pues el factor del morir, o sea, la muerte psicológica, donde rescatamos esas chispas de conciencia. Perdón. El factor del nacer, que es cuando vamos a la práctica del suprasexo a condensar esa energía en nuestra columna. Y el factor del sacrificio por la humanidad, que nos permite desegoístizarnos, o sea, de eso que vamos recibiendo, esas comprensiones, esa sabiduría que vamos recibiendo en la medida en que practicamos la muerte psicológica y el nacimiento espiritual, pues todas esas comprensiones llegar a compartirlas de una forma desinteresada con nuestros hermanos de la humanidad, que eso le va dando el impulso a nuestra obra, donde vamos desarrollando ese amor hacia nuestra propia obra y esa obra, perdón, y ese amor hacia nuestra pareja y hacia todos nuestros hermanos de la humanidad. Entonces, esta es una obra de amor, porque la única ley por la que vamos es la ley del amor, la que rige en el sagrado sol absoluto. De allá es donde venimos y allá es donde queremos volver. Pero para llegar a desarrollar esa única ley, recordemos que estamos acá a 48 leyes y nuestros defectos psicológicos nos mantienen vibrando a leyes mucho más pesadas, a 96, y de allí para abajo en las infradimensiones, pues a miles de leyes, pero estamos queriendo desarrollar un trabajo que nos permita ir vibrando en niveles cada vez superiores, y eso requiere de que vayamos desarrollando el amor dentro de nosotros, porque ese es el fin último. O sea, al llegar a desarrollarnos al punto de llegar a una sola ley, que es la ley del amor. Entonces, si queremos desarrollarnos en amor, pues una obra de amor se alimenta con amor, y esto requiere pues de que compartamos el conocimiento desinteresadamente con todos nuestros hermanos de la humanidad.
Entonces, bueno, hasta acá la conferencia. Recordemos que si hay preguntas, pues lo vamos a ver el día domingo, después del fogueo. También vamos a tener, pero eso sí, la haríamos la sección de... hay un estudio de preguntas y respuestas sobre la práctica del suprasexo que tiene que ver con esta conferencia, que la vamos a hacer el día domingo. Y entonces para esa, digamos, ese estudio que es de preguntas y respuestas, pues vamos a hacerlo en el en vivo de YouTube, de manera que sí puedan participar pues y hacer sus preguntas si les llegan a surgir. Entonces, bueno, vamos a dejar la conferencia hasta acá, invitándolos a la próxima conferencia del día miércoles, que se titula ¿Cómo se fabrica alma y espíritu? Conferencia número 11 de la fase A. Pero también tenemos por allí pendiente una conferencia para mañana, mañana 22 de diciembre, 23 de diciembre, perdón. Mañana 23 de diciembre estaríamos viendo el significado esotérico de la Navidad. Entonces vamos a hablar sobre todos esos aspectos de la Navidad que los vemos de manera externa, que la gente lo celebra o lo celebramos y lo vemos como un evento apoteósico, pero como algo externo, o sea, algo como que muy ajeno a nosotros, o sea, algo que hizo un Cristo. Y vamos a ver entonces todo lo que está allí en esa simbología de la Navidad, donde vamos a ver que es un proceso que debe desarrollarse de manera interna y que pues puede darse dentro de nosotros mismos, porque como decimos en esa conferencia, de nada sirve que el Cristo nazca o que lo celebremos externamente miles de veces, pero que no lo celebremos una vez dentro de nosotros teniendo esa capacidad de hacerlo. Entonces vamos a ver pues todo ese simbolismo en la conferencia que vamos a ver el día de mañana. Entonces, bueno, no me queda más que, como siempre, desearles que tengan un feliz resto de la noche, pídanle a su ser mucha fuerza y que tengan un feliz astral. Hasta la próxima.